Muy buenas muchachos, vamos a empezar a hablar del capítulo de aminas. Bueno, las aminas y los compuestos relacionados son muy abundantes en la naturaleza. Tal es el caso de óxido de trimetilamina, que sirve a los peces para regular su presión osmótica. Cuando estos mueren, el óxido de trimetilamina se descompone a trimetilamina, que tiene un olor penetrante y fuerte que es el que reconocemos en los pescados. Bueno, dice aquí que son derivados del amoníaco, muy abundantes y con muchas funciones. Las aminas desempeñan muchas funciones, de nuevo, en los organismos vivos como la bioregulación, neurotransmisión, defensa. Y debido a su alto grado de actividad biológica, muchas aminas se utilizan como fármacos y medicinas. Bueno, aquí tenemos una buena cantidad de ejemplos, ¿verdad? Fíjense, el L-triptofano es un aminoácido, ¿verdad? Que compone muchas de las proteínas que están en los organismos vivientes, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la famosa vitamina B3, ¿verdad? Que es la responsable de convertir en energía los alimentos junto con otros compuestos, ¿verdad? O, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que es un antiparasitario, ¿verdad? Que es la piperacina. Bueno, dentro de las aminas hay un grupo de compuestos muy importante que llamamos los alcaloides. Los alcaloides son metabolitos secundarios de los vegetales que se obtienen a partir de los aminoácidos. Un alcaloide, por lo tanto, es un compuesto químico que cuenta con nitrógeno que proviene de un proceso metabólico de un aminoácido. Cuando su origen es otro, dice que se habla de pseudoalcaloides. Bueno, los alcaloides en general, muchachos, generan efectos directos sobre el sistema nervioso central y en cantidades muy grandes pueden intoxicar, ¿verdad? No solo a los seres humanos, sino también a los animales que los consuman, ¿verdad? Y en general en altas concentraciones son tóxicos, son adictivos, ¿verdad? Y por lo general terminan causando la muerte. Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? De algunos alcaloides que son conocidos, por ejemplo, la cocaína, que está en las hojas de coca, o la nicotina que está en el tabaco. Bueno, la coniina ya se utiliza directamente como un veneno, ¿verdad? Entonces, hay que decir, ¿verdad? Que estas sustancias, que estos opiáceos o alcaloides, muchachos, en cantidades muy pequeñas producen esos efectos relajantes, ¿verdad? O esos efectos, sí, relajantes es la palabra correcta, y alucinantes, ¿verdad? Que a la postre, ¿verdad? Producen la muerte aunque se consuman en pequeñas cantidades. Bien, hablemos ahora de la clasificación de las aminas. Ok, las aminas son derivados del amoníaco, realmente sí tenemos que verlas y si tienen solo un grupo alquilo sustituyéndolas, decimos que tenemos una amina primaria. Ok, aquí tenemos dos buenos ejemplos. Si hay dos grupos alquilo, o sea que han sustituido a dos átomos de hidrógeno, decimos que tenemos una amina secundaria, ¿verdad? Esa amina puede ser también un heterociclo. Y si tenemos tres grupos alquilo que están sustituyendo al nitrógeno, es como si hubiéramos quitado los tres hidrógenos y ponemos tres grupos alquilo, tenemos una amina terciaria. Aquí tenemos, por ejemplo, un derivado de la anilina y de nuevo una especie heterocíclica. Bien, dentro de los derivados importantes de las aminas tenemos las sales cuaternarias de amonio, ¿verdad? Que como ustedes pueden ver, es cuando el nitrógeno está enlazado a cuatro grupos alquilos diferentes formando enlace sigma con cada uno de estos grupos. Es importante decir de las sales, ¿verdad? Que es que el nitrógeno, ¿verdad? Que en una amina tiene un par de electrones libres, ¿verdad? Se asocia a un grupo R, teniendo ya tres. Entonces, por eso se forman sales, ¿verdad? Que se llaman sales cuaternarias de amonio, cuyas propiedades comentaremos después. Bueno, hablemos ahora de la nomenclatura de las aminas, muchachos. Entonces, el nombre común a una amina se le da de esta forma. O sea, nombramos al grupo alquilo, ¿verdad? Más el sufijo amino. Claro, es el grupo alquilo que está unido al nitrógeno. Fíjense en este caso que tenemos la etilamina. O en este caso tenemos dos grupos R que son iguales y por eso se llama este compuesto la diisopentilamina. O aquí tenemos la dietil, dos grupos etilos pegados al nitrógeno, ¿verdad? Metil, ¿ok? Amina, por orden alfabético. Quiero llamar la atención de ustedes a que no hay espacios, ¿verdad? Se pone todo el nombre completo. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, una sal.
¿verdad? Cuaternaria, el cloruro de tetrabutilamonio. ¿Ves? Aquí no es amina. Si es una sal es amonio, como termina. Y debe de nombrarse el anión que acompaña, ¿verdad? Al nitrógeno positivo con sus 4 grupos alquilo de primero. Bueno, más ejemplos. Ciclohexil, dimetil, amina. Esto sería, fíjense ustedes, una bencil, porque este grupo es el grupo bencilo amina. Bien, ahora, es importante mencionar que cuando hay grupos funcionales más importantes que el grupo amino, muchachos, entonces nosotros tenemos que usar el grupo amino en el prefijo del nombre del compuesto, ¿verdad? Y usar el nombre de este grupo como sustituyente, no como grupo principal. Fíjense, por ejemplo, que aquí tenemos un ciclopenteno y el nombre común más sencillo es 3-aminociclopenteno o ciclopenten 1-amina, ¿ok? Pero usamos el amino en este caso, ¿verdad? Aunque le damos la prioridad con el número 1 aquí, lo usamos como un sustituyente por facilidad. En este caso, fíjense ustedes que tenemos un ácido carboxílico que tiene mayor prioridad que el grupo amino. Entonces, bueno, está en la posición alfa, beta, gamma. Ok, este es el gamma, el ácido gamma aminobutírico. Bueno, en este caso, un alcohol tiene mayor prioridad que el grupo amino. Tenemos que entender que los aminos tienen menos prioridad que alcoholes, cetonas, ácidos carboxílicos y derivados, ¿verdad? Aunque tengan mayor prioridad que los hidrocarburos, ¿verdad? O sea, las ramificaciones alquílicas, los dobles enlaces, los triples enlaces, ¿sí? ¿Y qué más? Los éteres. Bueno, no olvidar que si tenemos un núcleo aromático, buscamos el grupo funcional más importante, en este caso el ácido, ¿verdad? Y como el amino es un sustituyente, ¿verdad? Un grupo funcional de menor prioridad sustituyente, entonces llamamos a este compuesto, ¿verdad? Por ejemplo, el ácido para-aminobenzoico o 4-aminobenzoico. Bueno, un detalle. En todos estos casos, tendríamos un grupo NH2, un grupo amino. Pero ¿qué pasa si ese grupo amino se encuentra sustituido? Bueno, fíjense ustedes que en este caso tenemos una cadena larga, ¿verdad? Que tiene un OH como grupo principal. Por eso dice que es el 1-ole acá. Fíjense que en este caso tratamos al nitrógeno y a los sustituyentes alquílicos como si fueran una ramificación ramificada, valga la redundancia, o una ramificación compleja. Entonces tenemos que indicar primero su posición y luego abrir un paréntesis, ¿verdad? Y decir primero los grupos alquilo que están pegados al nitrógeno. En este caso serían 2 metilos, por lo tanto es el dimetil amino. Amino, ¿ves? O sea, igual que como lo hicimos en el caso anterior, ven, nombrando al amino solo, cuando está sustituido, ¿verdad? Es lo mismo, solo que hay que tratarlo como un sustituyente, ¿verdad? O como una ramificación compleja y usamos un paréntesis para esto. Fíjense que en este caso, por ejemplo, la cetona es prioritaria sobre el grupo amino. Entonces, al grupo amino hay un etil y un metil pegados. Bueno, pues por orden alfabético, etil, metil, amino. Paréntesis. Y la posición que es 4 con respecto al carbonilo, que es el grupo funcional principal. Bueno, no olvidemos que en el caso de un NH2, ¿verdad? O un N unido a un anillo aromático, tenemos una anilina. Entonces, de aquí vemos la 2 o la ortoetilanilina. En este caso, muchachos, fíjense cómo se hace. Sigue siendo una anilina, pero el nitrógeno está sustituido por 2 grupos etilo. Para indicar que el nitrógeno está sustituido, ponemos N, N. Claro, porque son 2 grupos etilo. Cuando ponemos N estamos diciendo, ¿verdad? A continuación, ¿sí? ¿Qué es lo que está ramificando el nitrógeno? ¿Ok? Bueno, otro ejemplo es la 4-metilanilina. ¿Ok? Importante mencionarles también, entonces, que vamos a tener un montón de heterociclos nitrogenados, ¿verdad? En los cuales tenemos algunos que son aromáticos, ¿verdad? Por ejemplo, el pirrol o la piridina o la metilpiridina, y otros que no, ¿verdad? Por ejemplo, la piperidina. ¿Ok? Pero todos estos van a tener nombres que son nombres comunes. Ok, vamos a hablar ahora de la nomenclatura IUPAC para nombrar las aminas. Entonces vamos a escoger la cadena más larga, ¿verdad? Que tenga el grupo amino y le vamos a colocar el sufijo amina
amina si fue el grupo funcional principal, ¿ok? Ahora, si fue el grupo funcional principal, otros sustituyentes en la cadena se van a nombrar en el prefijo con los números que indican su posición, ¿ok? Ok, ¿qué vamos a hacer si la amina es el grupo funcional principal en una molécula, pero tiene el nitrógeno sustituido? Y no me refiero a la cadena o ciclo principal a la cual estén unidas ese nitrógeno. Bueno, a los sustituyentes que estén sobre el nitrógeno, que no formen parte de esa cadena o ciclo principal, los vamos a indicar con una N. Ok, vamos a ver algunos ejemplos sencillos. Bueno, aquí tenemos el grupo amino en la posición 2, por eso este compuesto se le llama sencillamente 2-bután-amina o bután-2-amina. Acá tenemos, por ejemplo, en la posición 1 el grupo amino y una ramificación en la posición 3. Por eso estamos hablando de que este compuesto se llama la 3-metil-1-butanamina. Vean este caso. Volvemos a tener el amino en posición 2, pero está sustituido por un grupo metilo, me refiero al nitrógeno, ¿verdad? Grupo amino, que no es la cadena principal. Entonces yo lo menciono como N-metil. Y luego 2-bután, ¿verdad? O sea, bután es la cadena principal, ¿sí? 2 es la posición del grupo funcional prioritario y el sufijo amina, que corresponde entonces a ese grupo funcional. Bueno, y este último caso que está un poco más complejo, fíjense ustedes, 1, 2, 3, 4. Ok, tiene metilos en 2 y 4, 2 y 4. Ok, pero el nitrógeno está sustituido a su vez por 2 metilos. Ok, NN. Como son todos metilos, se ponen separados por comas y yo digo tetrametil 3-hexanamina. ¿Sí, verdad? Ok, bien. Ok, vamos a hacer algunos de estos rápidamente. Entonces, fíjense ustedes que tenemos que escoger la cadena principal en el A, ¿verdad? La cadena principal, vamos a ver, son 1, 2, 3, 4, 5 átomos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la posición 2 tenemos el NH2. Bueno, pues entonces este compuesto se va a llamar 2-pentanamina, de forma sencilla, ¿ok? 2-pentanamina. En B, disculpen, pues en B, ahora tenemos un metilo que está sustituyendo al grupo nitrógeno, al amino. Entonces, yo podría decir que el B se llama N-metil, ¿verdad? 2, 1, 2, 3, 4 es la cadena, 2-bután-amina. O bután-2-amina. Bueno, la C es muy particular, muy sencilla, porque tenemos un OH, que es el grupo funcional principal, y el amino que va a fungir como un grupo funcional sustituyente, y entonces por eso yo podría decir que es la meta, ¿verdad? O el meta, amino, fenol. ¿Ok? Bien. Ah, en el D. Bueno, muchachos, en el D nos tenemos que acordar de cómo se llamaba este núcleo, ¿verdad? Y ese núcleo se llamaba pirrol, donde el nitrógeno va a ser el 1, entonces el compuesto se va a llamar el 3-metil-pirrol. Bien, bueno, en E, ¿verdad? Pues tengo los dos grupos amino, como ustedes pueden observar, en un ciclo. Lo más fácil sería, para poner el nombre a este compuesto, decir trans, porque están en lados opuestos, ¿verdad? 1,2 diamino, ciclo pentano. ¿Ok? Y la F, ¿verdad? Que también es sencilla, muchachos. Fíjense que este sería el carbono 1 porque el aldehído tiene más prioridad que el amino. Y este sería el 3. ¿Ok? También voy a ponerlo aquí abajo que me queda mejor. Le voy a poner trans porque el aldehído y el amino... Ah, no, disculpen. Este sería más bien, en este caso un cis. Vamos a ponerlo
Bien, este sería un cis. Están del mismo lado, ¿ah? Entonces, este sería el cis 3-amino. Ciclohexano. Carbaldehído. ¿Ok? 3-amino ciclohexano carbaldehído. Bien, nomenclatura sencilla. Ok, hablamos ahora un poquito de las propiedades físicas de las aminas. Las aminas pues son derivados del amoníaco y ya sabemos que pueden haber primarias, secundarias y terciarias. Las primarias y secundarias van a manifestar un comportamiento bastante más polar, ¿verdad? En el sentido de que pueden generar enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Y eso les da unas propiedades físicas un poco diferentes a las terciarias. Ahora, fíjense ustedes que yo podría considerar, ¿verdad? De manera muy clara, que este nitrógeno de acá es quiral. ¿Por qué? Porque tiene tres sustituyentes diferentes y claro, el par de electrones, ¿verdad? Que es claramente distinto a los sustituyentes que hay. Sin embargo, yo no puedo separar, digamos, a la que es la R-etilmetilamina de la S porque resulta que las aminas tienen un proceso que es muy característico en ellas. Y es que ellas pasan a través de este estado de transición que ustedes ven acá, ¿verdad? Que es un estado planar, de una conformación a otra, ¿verdad? Es lo que se llama el proceso de inversión de las aminas. Y ocurre, como ustedes pueden ver, en aminas secundarias, en aminas primarias y en aminas terciarias. De tal manera que yo puedo considerar que un nitrógeno que tenga tres sustituyentes diferentes y un par de electrones, ¿verdad? No compartido, es quiral, sí, pero yo no puedo separar los enantiómeros que podrían haber distintos, las imágenes especulares que fueran diferentes. No puedo separarlas por este periodo, periodo no, por este proceso de inversión. Bien, ¿en qué casos nosotros podemos tener compuestos en los que participan las aminas que sí son quirales, que sí tienen una imagen especular no superponible y diferente? Bueno, muy sencillo. El primero de esos casos es cuando el carbono es el que es quiral, no el nitrógeno. Entonces puedo tener aminas quirales en las que el carbono es quiral. En las sales cuaternarias de amonio, si tengo cuatro sustituyentes diferentes, ¿verdad? Entonces voy a tener claramente una enantiomería. Voy a tener un par de enantiómeros. ¿Por qué? Porque si el nitrógeno ya tiene cuatro sustituyentes, no puede generar ese proceso que estábamos viendo en la lámina pasada, que es el proceso de inversión. Ok. En otras aminas, como en esta, que son muy rígidas y que no pueden generar una inversión por la tensión que tienen, porque están formando parte de anillos, también puedo tener pares de enantiómeros. ¿Ok? Entonces, estas son los casos en los cuales las aminas, muchachos, sí pueden, ¿verdad?, generar pares de enantiómeros. Bien, seguimos hablando de las propiedades físicas de las aminas. Pues en general, como son derivados del amoníaco, tienen momentos dipolares altos, ¿verdad? Ya lo dije, las aminas primarias y secundarias tienen la característica de que generan enlaces de hidrógeno, mientras que las aminas terciarias no pueden formar entre sí enlaces de hidrógeno porque no hay un donador de protón. Ahora, todas las aminas sí pueden generar enlaces de hidrógeno con especies que tengan, como ustedes pueden ver acá, un hidrógeno con suficiente carga positiva y que formen, o sea, que funcionen más bien como donadores de ese hidrógeno positivo. Ok, veamos a ver acá esta tabla que dice cómo el enlace de hidrógeno afecta los puntos de ebullición. Fíjense que el de la acetilamina es tan solo de 3 grados. Claro, ya lo dijimos. La acetilamina solo se atrae por interacciones de tipo dipolar. La acetilamina no puede, muchachos, generar puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógenos consigo misma. Fíjense que el punto de ebullición de la tritilamina es muy similar al del éter que tenemos aquí, al del etilmetiléter, ¿sí? Sin embargo, cuando tenemos una amina secundaria, el punto de ebullición aumenta por la generación de ese enlace de hidrógeno. Y si tenemos una amina primaria que tiene la posibilidad de generar dos enlaces de hidrógeno, el punto de ebullición aumenta mucho más. Ahora, las aminas, ¿verdad?, generan enlaces de hidrógeno que son bastante más débiles que los de los alcoholes.
Como ustedes pueden ver acá, tenemos un alcohol que tiene 3 carbonos y aquí una amina primaria de 3 carbonos y la diferencia en puntos de ebullición es bastante grande. Bueno, pero esa tendencia ya la habíamos visto nosotros o ya la hemos estudiado, por ejemplo, cuando comparamos el amoníaco con el agua. El amoníaco tiene un punto de ebullición de menos 33 grados y ustedes ya saben que el agua, ¿verdad?, tiene un punto de ebullición de 100. Claro, es porque no todos los enlaces de hidrógeno que se forman son de la misma fuerza. Y particularmente el enlace de hidrógeno entre dos aminas, ¿verdad?, no es tan fuerte como entre dos alcoholes o dos ácidos. Bien, otra característica que es fundamental, muchachos, es que cuando se descompone la carne, ¿verdad?, de los seres vivientes, los aminoácidos se descomponen a compuestos, ¿verdad? O sea, vamos a ver, se pierden los grupos del extremo. En el caso de la arginina, se pierde este grupo de acá y el grupo ácido y me queda una diamina, perdón, de 1, 2, 3, 4 carbonos que se llama putrescina. Y en el caso de la lisina se pierde el grupo ácido y me queda una diamina de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos que se llama cadaverina. Muchachos, no tienen estos nombres por tenerlos, ¿ok? Es que las aminas en general, todas, tienen olores sumamente desagradables. Bueno, aquí tenemos en esta tabla, para que ustedes la puedan ver después, una comparación de las propiedades físicas de las aminas, lo que son los puntos de ebullición, los puntos de fusión y las solubilidades. Bueno, cuando las aminas son pequeñas, ¿ok? O sea, tienen pocos carbonos ahí, fíjense ustedes que 1, 2, 3, 4, pues está ahí, ¿verdad? O sea, ya las de 5, las de 6, 7 ya son menos solubles, ¿verdad? Carbono, me refiero en agua. Claro, porque las aminas pequeñas o con un carácter hidrófobo pequeño sí que pueden generar enlaces de hidrógeno con el agua que son fuertes. Entonces, por eso muchas son solubles. ¿Ok? Bien. Ok, ahora hablemos un poquito de la basicidad de las aminas. ¿Ok? Recordemos que las aminas son buenos nucleófilos, ¿verdad? Y son bases también. O sea, funcionan como bases porque remueven protones. Bueno, aunque solo usamos una tabla de pKa e interpretamos el comportamiento ácido y básico de las sustancias, tenemos que recordar que también se puede obtener lo que se llama una pKb, que es el menos logaritmo, ¿verdad?, de la Kb. Y la Kb, como pueden ver ustedes, es la constante de equilibrio de la reacción en que la amina reacciona, valga la redundancia, con una especie de ácido. Bueno, lo importante, cuando hablamos de minas, si usamos las pKb, es saber que a un menor valor de pKb tenemos una mayor basicidad. Bueno, y aquí tenemos una tabla que nos muestra sus valores de pKb. Fíjense ustedes, ¿verdad?, que tenemos las aminas primarias. Bueno, todas tienen más o menos el mismo pKb, ¿verdad? Sin embargo, cuando aumentamos mucho el carácter hidrófobo y algunos otros factores estructurales los modificamos, los valores de pKb suben, o sea, se hacen menos básicas. Ahora, fíjense ustedes, ¿verdad?, que alguna amina secundaria, ¿verdad?, por ejemplo la dimetilamina, ¿verdad?, es un poquito más básica que, por ejemplo, la metilamina. Todo eso tiene que ver con factores estructurales, ¿ok? Y en general, las que son derivados de la anilina o las que son aromáticas donde el nitrógeno participa en el proceso de conjugación del anillo son mucho menos básicas que las primarias, secundarias o terciarias. Bueno, pero para eso tenemos que recordar y comentar algunos de los factores. Bueno, pues acá tenemos de nuevo, ¿verdad?, la relación que existe entre la pKa y la pKb, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos obtener una pKb si conocemos el valor de la pKa del ácido conjugado de la amina, ¿ok? Por eso es que es tan importante esta lámina. pKa más pKb es 14 y la pKb es 14 menos el valor de la pKa. Si quiero hacerlo directo, también puedo comparar para saber si una amina es más básica que otra sus ácidos conjugados. Yo sé que el ácido más fuerte va a generar la base más débil. Pero si quiero hacerlo directo, o sea, vamos a ver, comparar dos aminas y necesito calcular la pKb con el valor de la pKa
del ácido conjugado de esa amina, yo puedo obtener el valor de la pKb, ¿ok? Bien. Ahora, vamos a repasar. ¿Qué factores determinan la basicidad de las aminas? Primero que todo, el efecto inductivo. El amoníaco, como ustedes pueden ver acá, es una base más débil, por ejemplo, que la metilamina. Ahora, es porque hay un efecto inductivo por hiperconjugación del carbono sobre el nitrógeno, como ustedes lo pueden ver. Ahora, ¿qué será? Que debido a esto una mina terciaria será más básica que una mina primaria. Cuidado, en ese caso no, porque va a haber un impedimento estérico. En general, la que es en una serie de aminas con grupos alquilo pequeños pegados al nitrógeno, la que es más básica es la secundaria, porque es la que tiene todavía un bajo efecto estérico, ¿verdad? Y tiene dos inducciones de carga. Las aminas terciarias ya tienen bastante más impedimento estérico, por lo cual son menos básicas que las secundarias. ¿Ok? Bueno, otro efecto que es importantísimo, y lo vamos a ver en la lámina siguiente, muchachos, es cuando el nitrógeno participa en procesos de conjugación. Nosotros ya sabemos que cuando eso ocurre, muchachos, ¿verdad? La reacción ácido-base tiende a ser una reacción muy mala o nula, ¿verdad? El pirrón no quiere, ¿verdad? Atacar este protón del agua porque entonces se rompe el sistema aromático, ¿ok? Igual, por ejemplo, si nosotros pensamos en una amina primaria cualquiera alifática y la comparamos con la anilina, ¿verdad? Entonces fíjense que en la anilina nosotros tenemos un proceso de conjugación en el cual el par de electrones del nitrógeno participa, ¿ok? Entonces, claro, la anilina va a querer menos reaccionar con un protón y por eso la anilina será una base más débil que la amina alifática común y corriente. Bueno, muchachos, espero que esto esté claro porque esa manera de repaso. Finalmente hablamos de la hibridación del nitrógeno y la basicidad. ¿Ok? Fíjense ustedes que aquí tenemos en la piridina un nitrógeno que es sp2 y su pKb es de 875. Fíjense que en la piperidina el nitrógeno es sp3 y vean la diferencia de basicidad. Es muchísimo más baja la pKb de la piperidina, lo cual quiere decir que es una base más fuerte que la piridina. Pero es porque el nitrógeno en la piridina es sp2 y en la piperidina es sp3. Finalmente, mira qué débil es un nitrógeno que tenga electrones libres como acá, ¿verdad? Que tenga una hibridación sp, ¿verdad? Es una base muy débil porque su pKb es tan solo de 24. ¿Ok? Bien, terminamos este videito hablando de las sales de amina, muchachos. Las sales de amina pues se generan cuando yo hago reaccionar, por ejemplo, a las aminas con ácidos. ¿Ok? Y es muy importante decir que las sales de amina son muy solubles en agua, en primer lugar. En segundo lugar, tienen propiedades de sal, se comportan como un compuesto inorgánico. Por eso es que las sales de amina me pueden servir a mí para remover o para purificar las aminas de otros compuestos. Fíjense ustedes que si nosotros tenemos una mezcla de amina más impurezas, ¿verdad? Y las agitamos en una mezcla de éter y agua, entonces, claro, se van a disolver todas las impurezas orgánicas y la amina en el éter. Y las inorgánicas, bueno, en una primera separación, bueno, las inorgánicas se van a ir en el agua. Pero si yo luego trato este extracto etéreo, ¿verdad? Con ácido en agua, entonces lo que yo voy a ver es que la mina se me viene disuelta en el agua y todas las impurezas inorgánicas, perdón, me quedan en el éter. Para liberar la mina, lo único que tengo que hacer, como ustedes pueden ver acá, es neutralizar, ¿verdad? Utilizando una disolución básica y entonces las aminas me van a volver a quedar en la fase etérea. Bien, un ejemplo de esto, por ejemplo, lo tenemos aquí el de efedrina, ¿verdad? Tiene un olor muy desagradable y se oxida rápido. Mientras que el clorhidrato, ¿verdad? Tiene propiedades de sal. Es un sólido, se puede formular y además, no huele. Este producto es el que se utiliza para generar fármacos. Por esa razón, muchachos, es que las sales de amina son muy utilizadas. Bien, también hay que decirles que es la forma en que se expenden un montón de drogas como los clorhidratos o como las sales de amina, ¿verdad? Que no huelen, ¿verdad? Y
que son más biodisponibles. Bueno, un ejemplo terrible de esto, ¿verdad? Para poner los compuestos que no se descompongan, que no huelan, ¿verdad? Es el ejemplo de las piezas, o sea, de la pasta o de las piedras de crack, en la cual se usa la cocaína. Y por cierto, se utiliza la peor cocaína, la que está más contaminada, ¿verdad? Eso es lo que usan ellos con hidróxido de sodio o bicarbonato de sodio. Es una mezcla en la cual, ¿verdad? Este, está la cocaína libre, ¿verdad? O sea, se hace a partir del clorhidrato y esa pasta seca permite que se libere el alcaloide sin estar protonado. Estos compuestos son, como dijimos antes, tremendamente tóxicos, ¿verdad? Para el organismo y no solo eso, sino las impurezas que trae el proceso químico de su fabricación, ¿verdad? Fíjense que la persona se está metiendo hidróxido de sodio también, ¿verdad? Y quién sabe qué otros químicos que a la postre causan daños en la salud muy grandes. Bien, vamos a quedar aquí muchachos y en el próximo video hablamos de la espectroscopía de las aminas.